Yo solo os digo que cuidado con Italia porque se le viene un mes bastante interesante e Italia ya ha tenido unos años bastante moviditos. Pero bueno, lo que sucede es que a finales de enero tendrán lugar las elecciones presidenciales del país y tendremos a dos pesos pesados luchando por el cargo. Esos pesos pesados van a ser Mario Draghi, que es el actual primer ministro del país, y Silvio Berlusconi, el que de hecho ha sido 3 veces primer ministro de Italia. Respecto a Mario Draghi, para ponernos al día, es claramente uno de los favoritos, las cosas como son. Ahora mismo tiene 74 años, no está en la flor de la vida, pero es economista, ha sido presidente del Banco Central Europeo y también vicepresidente de Goldman Sachs International. Además, como os decía, es el actual primer ministro de Italia y contaría en principio con el apoyo del centro izquierda de Italia, de las fuerzas de centro izquierda italianas. En cuanto a Berlusconi, es un poquito más mayor que Draghi, tiene 85 años. Yo no sé este señor hasta cuándo va a llegar, pero bueno, es un empresario que yo creo que se lo conoce por muchas cosas, en principio por medios de comunicación que tiene, y ha sido 3 veces también, como os decía, primer ministro de Italia. También ha sido muy conocido por diferentes condenas que tiene, una por fraude fiscal, serie de escándalos que involucraron a menores de edad, y en principio Berlusconi contaría con el apoyo de fuerzas de centro derecha. Entonces, aquí preguntabais, ¿por qué alguien querría ser presidente de Italia? Pues a ver, razones hay muchas, pero os voy a dar una que es clave. Y es que, a pesar de que el cargo de jefe de Estado sea más representativo en Italia que en Alemania, por ejemplo, es decir, eres un poquito un hombre de paja, por decirlo de alguna manera, lo cierto es que si una coalición de gobierno falla en Italia, o si los partidos no saben qué hacer, la persona que tiene que desbloquear esa situación es el presidente del país. Por tanto, el presidente del país puede decidir de alguna manera la ruta del mismo. Y sin ir más lejos, esto es algo que ha sucedido con Mario Draghi. O sea, la decisión del actual presidente italiano, Sergio Mattarella, es que hace un año eligió a Mario Draghi como primer ministro debido a que no se ponían de acuerdo los partidos. Entonces, en lugar de, en mitad de una pandemia, convocar elecciones, el presidente propuso a Mario Draghi. Y por eso Mario Draghi está como primer ministro. En resumen, ese es un ejemplo de lo que puede hacer un presidente en Italia. ¿Puede ser primer ministro y presidente? No. Si Mario Draghi se presenta a presidente, que lo hace, y pierde, deja de ser primer ministro y ya tampoco sería presidente. Entonces el país habría perdido a una figura que parece que da cierta seguridad, cierta estabilidad y que, bueno, pues tiene cierta reputación en el país dentro de lo que cabe. Está interesante la cosa por ese motivo, porque es dar un salto. No es en plan, soy primer ministro, me presento a presidente y si pierdo no pasa nada porque sigo siendo primer ministro. No. Usted deja de ser primer ministro, se presenta a presidente y si pierde, a su casa. O bueno, a su casa no será. Ya lo digo yo que yo creo que Mario Draghi tiene trabajo para lo mucho o poco que le quede de vida. Mario Draghi tiene trabajo. Ya os lo aseguro. Entonces, según la Constitución italiana, el Parlamento tiene que realizar una sesión especial con todos sus diputados, senadores y delegados de las regiones. En resumen, que en total tienen a unas poco más de 1000 personas votando para el futuro presidente del país. Y para que un candidato sea elegido como presidente, pues debe contar con los votos de una mayoría de 2/3, es decir, de 673 votos. Pero, ojo, cuidado, porque para llegar a esa cifra tienes hasta 3 intentos. Si no llegas en esos 3 intentos, pues entonces, en la cuarta ronda, sería únicamente necesario una mayoría simple, es decir, 505 votos. Y además hay una cosa muy graciosa que os quiero destacar y que de hecho me enteré a través de un tuit de Nacho Alarcón. Desde aquí un saludo para él, que le hemos tenido aquí. ¿Recordáis cuando se votaba al delegado de clase y aparecían nombres de futbolistas o personajes famosos? Pues eso también ocurre a veces en la elección del presidente de la República de Italia. Diputados, senadores y delegados de las regiones se escogerán el próximo, el 24 de enero. Y continúa diciendo, técnicamente no es un error votar, por ejemplo, que Antonio Conte, entrenador del Tottenham, sea presidente de la República, ya que es italiano y mayor de 50 años. Aunque a los diputados chistosos les suelen gustar más los músicos. No descarto en el futuro, según vaya avanzando esto, hacer una recopilación de todos los nombres en plan broma que hayan salido propuestos como presidentes de Italia y mencionarlos como noticia en un noticiario. Es muy la típica broma que haces en el colegio, pues esto pasa en Italia. Pero, como decía antes, si Mario Draghi sale como presidente, pues tendría que dejar el cargo de primer ministro. Y, en ese caso, tendría Italia que buscar quién le sucede en el cargo. Es decir, que esto hay que seguirlo como noticia, primero para ver quién sale, segundo para ver qué pasa con el cargo de primer ministro en Italia y tercero para ver qué nombres propone la gente en plan de coña, la verdad. O sea, es algo que tenemos que ver.